Bueno, hola a todos, soy Alejandro Cardona Álvarez, estudiante de primer semestre de la carrera Análisis de Costos y Presupuestos. Y el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que me gusta leer y sobre cómo me informo respecto a la economía del país y, y del mundo. Bueno, la verdad es que si me preguntan qué me gusta leer, no puedo decir que tenga un solo tipo de lectura favorito. Me gusta leer cosas que me hagan pensar, que me hagan entender mejor cómo funciona el mundo y sobre todo que me ayuden a comprender por qué las personas toman las decisiones que toman, especialmente cuando se trata de dinero o de temas económicos. No me considero un lector obsesionado con los libros de economía, pero sí me interesa entender la parte más humana que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, me gustan mucho los textos o artículos que explican la economía de una forma más cercana, sin tanto tecnicismo. A veces leo columnas de opinión o reportajes que hablan de temas como la inflación, el desempleo, el costo de vida o por qué los jóvenes cada vez ahorramos menos. Siento que cuando se lee sobre economía desde la experiencia cotidiana es más fácil conectar. También disfruto leer libros o artículos que combinan economía con psicología, algo así como lo que proponen autores como Daniel Kahneman o Richard Thaler. Ellos explican que las decisiones financieras no son tan racionales como creemos y que en realidad están muy influenciadas por nuestras emociones, por la manera en que percibimos el riesgo o por los hábitos que aprendimos desde pequeños. Eso me parece fascinante porque te das cuenta de que entender la economía no solo es cuestión de números, sino también de entender a las personas. Por otro lado, hay días en los que no quiero leer cosas tan teóricas, sino más ligeras. Así que me gusta revisar noticias económicas o artículos en Internet que expliquen qué está pasando en el país. Trato de mantenerme al día porque siento que la situación económica nos afecta a todos y no saber lo que está ocurriendo puede hacer que uno se quede un poco afuera del mundo. Para informarme sobre la economía tengo varias fuentes que consulto, dependiendo del tipo de información que quiero. Si quiero saber qué está pasando en Colombia, por ejemplo, reviso medios nacionales como El Espectador, El Tiempo o Portafolio. En Portafolio me gusta que explican temas financieros y empresariales con más detalle, pero de una forma entendible. A veces también leo la sección de Economía de Semana o La República, porque suelen tener entrevistas y análisis más profundos. Pero si quiero saber cómo se está moviendo la economía a nivel mundial, suelo mirar medios internacionales como BBC Mundo, The Economist o incluso Reuters, que tienen noticias más técnicas pero bastante actualizadas. También me gusta mucho ver resúmenes o análisis en redes sociales, sobre todo en YouTube o TikTok, donde algunos economistas o divulgadores hacen videos explicando temas complejos de una manera sencilla. A veces uno piensa que las redes sociales no sirven para aprender, pero la verdad es que hay mucho contenido bueno si uno sabe buscar. Por ejemplo, sigo cuentas que analizan la inflación, el precio del dólar o los cambios en las tasas de interés, y lo hacen con ejemplos de la vida real. Siento que eso ayuda a entender mejor las noticias formales. Además, es una forma más rápida de mantenerse actualizado sin tener que leer reportes largos o técnicos. Otra fuente que consulto son los informes y boletines del Banco de la República y del DANE. No los leo todos porque algunos son bastante densos, pero cuando necesito datos concretos sobre el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo o el comportamiento del consumo, trato de entrar a sus páginas. Creo que como estudiante y también como ciudadano es importante tener información de fuentes oficiales, no solo de lo que dicen las redes o los noticieros. Me parece curioso cómo cuando uno empieza a entender mejor la economía, cambia la forma en que ve el mundo. Antes, por ejemplo, yo veía una noticia sobre la subida del dólar y no le daba importancia. Pero ahora entiendo que eso afecta a muchas cosas, desde el precio de los alimentos hasta los viajes o las importaciones. Leer sobre estos temas me ayuda a tener una mirada más crítica y a no quedarme solo con los titulares. Además, creo que leer sobre economía también me ha hecho más consciente de mis propias decisiones financieras. A veces me encuentro aplicando sin querer cosas que leí sobre ahorro, consumo o comportamiento del mercado. Por ejemplo, cuando pienso dos veces antes de comprar algo que no necesito, o cuando trato de entender por qué los precios suben tanto en tan poco tiempo. En resumen, me gusta leer cosas que me ayuden a entender cómo funciona la sociedad desde un punto de vista económico y humano. No siempre leo libros largos ni textos académicos, a veces basta con una buena columna de opinión o un hilo en redes bien explicado. Pero lo importante es mantener la curiosidad. Yo creo que informarse no es solo leer por leer, sino tener criterio para interpretar lo que uno ve. Por eso trato de combinar distintas fuentes, desde los medios tradicionales
hasta los espacios digitales donde se discuten los temas económicos de una manera más fresca. Y si hay algo que he aprendido es que la economía está presente en todo, en cómo gastamos, en cómo ahorramos, en las decisiones del gobierno e incluso en lo que pasa en otros países que terminan afectándonos aquí. Así que si tuviera que resumirlo, diría que me gusta leer cosas que me ayuden a conectar lo que pasa en el mundo con mi propia realidad. Leer para mí no es solo informarme, sino también entender mejor cómo vivir en un mundo que cada vez cambia más rápido. Muchas gracias.